Eh, Hola querida comunidad educativa del Colegio Santa María de la Providencia. Quien les saluda, ¿cierto? La psicóloga María Cecilia González, en conjunto con el equipo multidisciplinario que lo compone también Miguel Gallo Cofré, ¿cierto? Psicólogo, Leslie Constanto Bascur, psicopedagoga, Evelyn Ramírez Maureira, educadora diferencial. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir con ustedes, ¿cierto?, el tema asociado a las emociones. Cómo las emociones las vamos enfrentando, sobre todo en esta situación de confinamiento. Para esto es importante que podamos tener en cuenta que nuestras emociones son el movimiento o el impulso que tenemos los seres humanos. Nosotros estamos constantemente teniendo emociones diversas en las distintas situaciones, en las distintas eventualidades que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y es por eso que la emocionalidad también es conocida como el conjunto de reacciones que tiene nuestro organismo y que por supuesto va experimentando de manera distinta en cada individuo y que responde a determinados estímulos que tenemos tanto externos o internos y que nos van a permitir adaptarnos a ciertas situaciones. También debemos saber, ¿cierto?, que el tema emocional son las causas o muchas veces causantes de diversas reacciones físicas, corporales, que pueden ser tanto de tipo fisiológico, psicológico, que nos van a afectar nuestros pensamientos, o muchas veces conductuales que tienen que ver directamente con nuestras reacciones. Es decir, pueden ser tanto muchas veces innatas, como también pudiesen influirnos en nuestra forma de reaccionar de forma muchas veces impulsivas, ¿cierto? Y que están determinadas en relación a las experiencias que vamos viviendo y por supuesto a los conocimientos que tenemos de esa experiencia. No podemos olvidar también que la emocionalidad es parte de lo que hoy día nosotros conocemos como inteligencia emocional. Y es lo que queremos compartir también con ustedes, en donde la idea es que podamos definir o poder contextualizar que la inteligencia emocional es un constructo, y es un constructo que los construimos nosotros mismos, pero que nos permite poder entender, que nos permite poder ayudarnos a nosotros mismos, a otros, ¿cierto? Para poder de alguna manera influir en un modo adaptativo, de un modo positivo, inteligente, sobre nuestras propias emociones que muchas veces pudiesen tener diversas interpretaciones y que van a determinar, ¿cierto?, en algún minuto los estados emocionales, tanto míos como de los demás. Para esto, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que las emociones son un sentimiento muy fuerte y muy poderoso que nos inunda, ¿ya? Y que ocupa casi todo el espacio muchas veces de nuestra mente y de nuestras energías. Nuestras emociones son nuestra forma de expresión y a veces pueden ser más importantes que las mismas palabras. También las emociones es aquello que muchas veces nos controla, ¿ya? Y que muchas veces este control emocional pudiese ser victorias o imposiciones racionales. Y eso tiene que ver con que muchas veces nuestra racionalidad, nuestra forma de pensar pudiese controlar esa emoción. Pero también hay veces que esta emoción controla cualquier razón que nosotros podamos tener. También no podemos olvidar, ¿cierto?, que la emoción tiene que ver con si somos emocionalmente, por ejemplo, o logramos ser emocionalmente inteligentes, si dejamos ciertos eventos de alguna manera que nos influyen unos más que otros, pero que de alguna manera a veces nos dominan. Por eso es importante saber y conocer qué es lo que nos está pasando corporalmente y qué es lo que nos está pasando emocionalmente. Para esto hay ciertas características y las características tienen que ver con el desarrollo de las habilidades,
personales, el tener un mayor nivel de conocimiento o autoconocimiento personal, saber identificar qué es lo que me está pasando, porque me va a permitir tener un mejor equilibrio, un mejor bienestar, me va a permitir, ¿cierto?, poder empatizar de mejor manera conmigo misma, con mis propios sentimientos, como con los que está sintiendo el otro que está al lado o al frente mío, ¿cierto? Y eso me lleva a tener motivación, me lleva a poder identificar de mejor manera y poder comprender de mejor manera todos esos impulsos que muchas veces, ¿cierto?, no tenemos el control de ellos y que nos va a permitir también comunicarlos, comunicarle al otro qué es lo que me está sucediendo. Y es por eso que la característica de la inteligencia emocional tiene que ver netamente con lograr un equilibrio y lograr poder desarrollar nuestras propias habilidades y nuestros propios conocimientos, que nos van a permitir, por supuesto, tener una mejor estabilidad y una mejor tranquilidad interna a nivel emocional. Para esto, nosotros podemos tener algunos ejercicios en casa. Para trabajar las emociones, y que pueden ser diversas, y que muchas veces pueden estar plasmadas de hechos más bien insatisfactorios, un poco negativos quizás en toda esta situación que estamos viviendo, podemos tener los siguientes pasos. Primero, yo debo observar nuestras reacciones emocionales. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué me está pasando? Debo tener un espacio para mí mismo de autoconocimiento. Tengo que prestar atención a qué le sucede a mi cuerpo, cómo me está afectando. Si lo estoy ignorando, si lo estoy haciendo consciente, si lo estoy haciendo inconsciente, cómo está afectando físicamente y emocionalmente a mi vida. Tengo que evitar juzgarme, tengo que evitar muchas veces criticarme a mí misma, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Sino que más bien le tengo que dar la cabida a poder validar y a poder entender esa emoción que me está pasando. Tengo que aprender a ser abierto y agradable, ¿cierto? En el sentido de que va de la mano con poder lograr una inteligencia emocional, en donde me abre a una mayor apertura y una mayor flexibilidad de poder entender mi emoción y la del otro también. Observar el efecto que tiene sobre los demás, cómo mis reacciones, cómo mis emociones le pudiesen estar causando también un efecto a un otro, no solamente a mí, sino que al otro que está vinculado conmigo, que se está relacionando conmigo. Tener empatía, ser un oyente activo, tener una escucha activa, prestar una verdadera atención a lo que digan, ¿cierto? Los demás también me ayudará a ver o visualizar que a lo mejor estoy bajo una emoción que no es muy buena y que quizás tengo que trabajarla y quizás tengo que poder colocarme mucha más atención. Eh, es por eso que es importante el autoconocimiento. Es fundamental para que nosotros podamos, obviamente, avanzar a una mejor inteligencia emocional. No debemos olvidar que la inteligencia emocional, ¿cierto?, implica el poder tener una buena apertura al conocimiento de un otro. Dentro de las emociones que más comúnmente se va de las manos es el enojo, la ira, definida como una emoción que se expresa a través del resentimiento o la irritabilidad. La psicología desde su nacimiento ha tratado mediante diferentes tipos de psicoterapias eliminar el malestar que produce este mal manejo de la ira, por lo que recomienda poder tomar algunas acciones para mejorar este sentir. Primeramente, como ya se ha comentado con anterioridad, está el plantearnos el poder manejar nuestras emociones, pensando que el enojo no siempre está solo, sino que puede venir acompañado de otras emociones con mayor o menor intensidad. Además, está el hecho de cuidarse de la emocionalidad extrema, recordando lo natural que es sentir estas emociones, que no es el tipo de emoción la que nos genera problemas, sino la intensidad con la que se vive la misma y la incapacidad que tenemos al final nosotros de controlar esta o inhibirla. Por otra parte, será vital mantener el equilibrio entre los sentimientos que nos provocan la ira y el razonamiento, pudiendo siempre ser conscientes y pensar sobre lo que nos sucede. Finalmente, saber expresar o canalizar la ira o frustración sin hacer daño a los demás ni a uno mismo, expresar el amor sin incomodar,
a otros a afrontar el miedo sin caer en el pánico, no dejar que las emociones afecten a la toma de decisiones, pueden ser finalmente los objetivos de un manejo emocional efectivo. Ahora hablemos un poco sobre la expresión de la ira y cómo cuidarnos de ella. Como bien dice acá, estas personas, quienes sienten ira y les cuesta controlarla, generalmente aman el control y descubren que tienen unas reglas muy rígidas, una vida planeada al milímetro y ante el menor imprevisto les cuesta responder. Se sienten amenazados, molestos, descargan al final esta rabia hacia los que tienen más cerca. Ahora bien, si empiezo a sentir esta rabia, lo que puedo hacer son dos cosas. Principalmente, la primera es poder prever y notar diariamente qué o cuáles episodios desencadenarán nuestra ira a lo largo de nuestra jornada. Así aprenderemos a pensar en frío sobre nuestras emociones, pudiendo prepararnos un poco y controlar a tiempo las reacciones que vamos teniendo. En segundo lugar, y no por ello menos importante, jamás olvidar que no hay que taponar o pensar que nunca existirá la ira, sino más bien debemos canalizarla, lo que significa utilizar la fuerza negativa de esta ira y transformarla en positiva. Hay diversas técnicas para esto, las cuales comparten la característica de utilizar nuestra energía física y psíquica realizando algunos hobbies o actividades que sean gratificantes para cada uno de nosotros. Finalmente, el éxito personal acá depende de la capacidad para mantenerse estable emocionalmente, lo cual dará satisfacciones en muchos ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo mejorar la inteligencia emocional en los adolescentes? Considerando que es una etapa crítica en la vida y que presenta muchos retos para el desarrollo. Es uno de los factores que más debemos tomar en cuenta nosotros como padres en la educación de nuestros hijos. Si bien en los más pequeñitos es socialmente aceptada esta explosión emocional, a medida que van creciendo se va exigiendo un mayor autocontrol. Entonces, esta habilidad se puede entrenar y se debe entrenar. Y si queremos ayudar a nuestros adolescentes, debemos enfocarnos en 4 conceptos que son claves. El primero, autoconocimiento, entender qué siento, saber identificar la emoción que estamos experimentando y ponerle un nombre. Número 2, empatía, entender qué siente el otro. A veces juzgamos a los otros y tendemos a pensar que son causados por su personalidad y no tomamos nada en cuenta del contexto. Por ejemplo, yo te grité porque estaba enojada, pero si pasa al revés, es por tu personalidad. Entonces debemos alentar a nuestros adolescentes y darle un énfasis más profundo a las reflexiones que ellos puedan tener y qué puede mover dentro del otro la percepción. Número 3, autocontrol. Decidir cómo actúo ante mis emociones. Acá no se trata de reprimir la emoción, sino de ser capaz de actuar en lugar de reaccionar. No hay buenas ni malas emociones, sino útiles e inútiles, pero en función de las consecuencias. Y por último, habilidades sociales. Decidir cómo actúo, pero ante las emociones de los demás. Entonces, acá nosotros como padres debemos fomentar en los adolescentes el uso de la comunicación, pero de forma asertiva, que esto le permita a ellos expresarse de forma libre y también respetuosa, y defender sus derechos, pero sin pasar a llevar a los demás. Y también esto es clave para gestionar los conflictos y buscar las soluciones, pero de una forma pacífica y beneficiosa para los demás. Bueno, yo les quiero presentar un nuevo concepto, el cual es la granularidad emocional o la diferenciación emocional. ¿Qué quiere decir? Existe un gran vocabulario en cuanto a las emociones. Existen más de 300 conceptos. Entonces, a mayor bagaje de nosotros como seres humanos en conocimiento de las emociones, es mayor la posibilidad de poder enfrentar lo que nos pasa y lo que sentimos. ¿Cuáles serían los beneficios de la granularidad emocional? Bueno, tenemos que quienes experimentan las emociones negativas más diferenciadas tienen menor probabilidad de beber. O sea, si yo logro reconocer lo que a mí me afecta, puedo tener la capacidad de no caer, por ejemplo, en un exceso de alcohol.
quienes tienen más granularidad de emociones negativas tienen entre un 20% y un 50% menos de probabilidad de tomar represalias agresivas, que por ejemplo, a grandes niveles de estrés, los seres humanos tendemos a tener confrontamientos, ¿cierto? Ya sean con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿cierto? Sobre todo en este entorno que no nos permite poder quizás expresar con otros lo que nos está sucediendo. Quienes tienen más granularidad emocional reconocen con mayor precisión las expresiones faciales de otros y otras personas y demuestran mayor empatía. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta, ¿cierto?, este nuevo concepto de la granularidad emocional que nos permite poder conocer mejor las emociones y asimismo poder entender qué es lo que nos pasa y lo que nos afecta. Bueno, los dejamos cordialmente invitados, ¿cierto?, a nuestra próxima cápsula, en la cual vamos a tratar redes sociales y ciberbullying, que es muy importante hoy en día poder tener en cuenta estos conceptos a tratar, ya que nos hemos visto, ¿cierto?, en tiempos en donde se ha hecho un mayor uso de las redes sociales para poder tener contacto con otros, ¿ya? Y por esto mismo también tomar las precauciones y cuidados necesarios para poder apoyar a nuestros hijos. Esperemos que les haya gustado y será hasta una próxima cápsula.